Hay una pregunta que la humanidad lleva siglos evitando hacerse en voz alta. Una pregunta incómoda, casi subversiva, que late en el fondo de cada debate perdido, de cada decisión lamentada, de cada vez que alguien creyó con absoluta certeza algo que resultó ser completamente falso. No es una pregunta sobre el universo, ni sobre Dios, ni sobre el origen de la vida. Es una pregunta sobre nosotros mismos, sobre la herramienta más poderosa que poseemos, y que sin embargo casi nadie ha aprendido a usar de verdad. Porque existe una trampa silenciosa, invisible como el aire que respiramos, tejida en el lenguaje que hablamos, en las pantallas que consultamos, en las aulas donde aprendimos a llamar conocimiento a lo que en realidad era obediencia. Una trampa tan antigua y tan perfecta que la mayoría de los seres humanos la llama simplemente pensar. Imagina una sala de millones de personas convencidas de que ven el mundo con claridad, de que sus opiniones son el fruto de la razón, de que sus decisiones nacen de la libertad. Ahora imagina que detrás de cada una de esas certezas opera un mecanismo oculto, un engranaje que no eligieron, que nadie les explicó, que fue construido pacientemente por sesgos evolutivos, por sistemas de poder y por algoritmos diseñados no para iluminarles, sino para mantenerles exactamente donde están. El 95% de las personas no sabe pensar, no porque sea incapaz, sino porque jamás le enseñaron la diferencia entre tener una opinión y haberla ganado. Lo que sigue no es una lección. Es un espejo. ¿Alguna vez has tomado una decisión que, en retrospectiva, parecía absolutamente irracional y, sin embargo, en el momento en que la tomaste, te parecía la más lógica del mundo? ¿Alguna vez has defendido una idea con la convicción más absoluta para descubrir después que los hechos apuntaban en una dirección completamente opuesta? No eres la excepción. Eres, en este sentido, profundamente humano, porque la mente humana, esa prodigiosa arquitectura de 100.000 millones de neuronas que nos permitió construir civilizaciones, curar enfermedades y contemplar las estrellas, carga también con un defecto de fábrica que nadie nos advirtió. Está diseñada no para encontrar la verdad, sino para sobrevivir. Desde los albores de la humanidad, nuestros ancestros no tenían el lujo de deliberar. Un ruido en la maleza no admitía filosofía. O corrías o morías. El cerebro que heredamos es, en su esencia más profunda, una máquina de atajos. Los científicos cognitivos los llaman heurísticas, reglas mentales rápidas que nos permiten tomar decisiones en fracciones de segundo, sin consumir la enorme energía que requiere el pensamiento analítico. Durante miles de años, esos atajos nos salvaron la vida. El problema es que hoy vivimos en un mundo radicalmente diferente, un mundo de elecciones financieras, debates políticos, relaciones complejas y torrentes de información, y esos mismos atajos que nos protegían de los depredadores ahora nos exponen a una amenaza mucho más sutil, el autoengaño sistemático. El primero de estos mecanismos, y quizás el más devastador de todos, es el sesgo de confirmación. Funciona con una elegancia casi perversa. La mente humana, de forma completamente automática e inconsciente, busca, interpreta y recuerda la información de un modo que confirma lo que ya cree. No buscamos la verdad, buscamos la razón, buscamos el argumento que valide lo que ya sentimos que es cierto. Un estudio clásico de la Universidad de Stanford, realizado a mediados del siglo XX, demostró que cuando a personas con opiniones opuestas sobre la pena de muerte se les mostraban exactamente los mismos datos científicos, ambos grupos salían de la lectura más convencidos que nunca de su postura original. Los datos no los habían cambiado. Los datos los habían blindado. Así de poderoso y así de peligroso es el sesgo de confirmación. Pero los atajos mentales no se detienen ahí. Existe otro sesgo igualmente omnipresente que los economistas conductuales llaman el efecto de anclaje, y que opera cada vez que un número, una cifra o una referencia inicial distorsiona todos los juicios que hacemos a continuación. Cuando un vendedor
Te muestra primero un producto que cuesta 3.000 euros y luego te ofrece uno de 800. Tu cerebro no evalúa ese precio de forma absoluta. Lo evalúa en relación con el ancla inicial y lo percibe como una ganga. Las empresas de tecnología, los agentes inmobiliarios y los negociadores más hábiles del mundo llevan décadas explotando este mecanismo con una precisión quirúrgica. El primer número que escuchamos se convierte, sin que lo elijamos, en el eje gravitacional de todas nuestras decisiones posteriores. Y si el sesgo de confirmación nos aísla en nuestra propia burbuja intelectual y el efecto de anclaje distorsiona nuestra percepción del valor, existe una tercera fuerza que quizás sea la más antigua de todas: el instinto de manada. Los seres humanos somos animales profundamente sociales, y durante cientos de miles de años, apartarse del grupo significaba la muerte. Ese legado evolutivo se traduce hoy en lo que los psicólogos llaman conformidad social, la tendencia irresistible a ajustar nuestras opiniones, nuestros gustos y nuestras creencias a lo que percibimos como la norma del grupo. El experimento de Solomon Asch, realizado en los años 50 del siglo pasado, lo demostró de una forma que todavía estremece. Participantes perfectamente sanos y con buena visión afirmaban en voz alta que dos líneas de tamaño claramente distinto eran iguales, solo porque todos los demás en la sala así lo decían. La presión social no solo modifica el comportamiento, modifica la percepción de la realidad. Ahora bien, los sesgos no operan solos, se alían con las falacias lógicas, esos errores de razonamiento que parecen argumentos válidos, pero que, examinados con rigor, se derrumban como castillos de arena. La falacia ad hominem nos lleva a atacar a quien sostiene un argumento en lugar de evaluar el argumento mismo. La falacia del hombre de paja nos induce a refutar una versión distorsionada y exagerada de la postura contraria, una versión que nosotros mismos hemos fabricado, en lugar de enfrentarnos a la postura real. La falacia de apelación a la autoridad nos hace aceptar una afirmación como verdadera simplemente porque quien la pronuncia tiene un título, un cargo o una cantidad impresionante de seguidores en las redes sociales. Y quizás la más seductora de todas, la falacia del costo hundido, que nos mantiene atrapados en proyectos fallidos, relaciones destructivas y decisiones erróneas simplemente porque ya hemos invertido tiempo, dinero o energía en ellas. El cerebro confunde el pasado con una deuda que debe pagarse, en lugar de reconocer que el pasado ya no existe y que la única pregunta relevante es siempre la misma. ¿Qué es lo más racional hacer a partir de ahora? Lo que hace a estos mecanismos verdaderamente aterradores no es su existencia, sino su invisibilidad. Nadie siente que está siendo víctima de un sesgo cognitivo. Nadie experimenta la falacia de confirmación como una distorsión. La experimenta como claridad. La mente secuestrada no sabe que está secuestrada. Y precisamente en esa brecha, en el abismo entre la certeza subjetiva y la realidad objetiva, viven las decisiones más costosas de nuestra vida. El voto emitido sin información, la inversión realizada por miedo a quedarse afuera, la relación sostenida por no querer admitir el error, la guerra justificada con datos cuidadosamente seleccionados por quienes sabían exactamente qué atajos mentales oprimir. El filósofo griego Platón, hace más de 2000 años, describió en su alegoría de la caverna a un grupo de prisioneros que, encadenados desde el nacimiento frente a una pared, tomaban las sombras proyectadas en ella por la realidad misma. Cuando uno de ellos era liberado y veía el sol por primera vez, el dolor de la luz era tan intenso que quería regresar a la oscuridad conocida. Esa metáfora no es un relato sobre la antigua Grecia, es un diagnóstico sobre la condición humana que sigue siendo devastadoramente vigente. Los sesgos cognitivos son nuestras cadenas, las falacias son las sombras en la pared, y la incomodidad que sentimos cuando alguien desafía nuestras certezas más arraigadas es exactamente el mismo dolor que sintió el prisionero de Platón al ver la luz. Reconocer estos mecanismos no es un ejercicio de humillación intelectual, es paradójicamente el primer acto de verdadera inteligencia, porque la diferencia entre el pensador crítico y el pensador ordinario no reside en la capacidad de encontrar respuestas, sino en la disposición de cuestionar las propias preguntas. No en la velocidad de llegar a una conclusión,
sino en la honestidad de examinar el camino que nos llevó hasta ella. La mente que comprende sus propios atajos no los elimina, pues forman parte de nuestra biología más fundamental, pero aprende a identificarlos, a pausar antes de actuar y a preguntarse, con una ferocidad tranquila y metódica: ¿estoy pensando o simplemente estoy reaccionando? Esa pregunta, tan pequeña y tan monumental al mismo tiempo, es la primera piedra de todo edificio intelectual que merezca ese nombre. Imaginemos por un momento una fábrica. No una fábrica de automóviles ni de textiles, sino una fábrica de mentes. Una instalación colosal, extendida por cada rincón del planeta, que recibe a sus trabajadores a los 5 o 6 años de edad y los procesa durante más de una década con una eficiencia extraordinaria. A la entrada, cada niño es un universo de preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué hay después del universo? ¿Por qué los adultos hacen cosas que ellos mismos dicen que están mal? A la salida, 12 o 15 años después, la mayoría de esos seres humanos han aprendido algo mucho más valioso para el sistema que las respuestas a esas preguntas. Han aprendido a dejar de hacerlas. Esto no es una acusación conspirativa, ni un ataque a los maestros y profesores que dedican su vida a la educación con una vocación genuina y admirable. Es un diagnóstico estructural. El sistema educativo moderno no fue diseñado, en sus orígenes, para cultivar pensadores críticos. Fue diseñado, en la era de la revolución industrial del siglo XIX, para producir trabajadores disciplinados, capaces de seguir instrucciones, cumplir horarios y ejecutar tareas repetitivas sin cuestionarlas. El filósofo y pedagogo John Dewey lo denunció hace más de un siglo, y sin embargo la arquitectura fundamental de ese sistema, la campana que divide el día en bloques, el pupitre en fila, la prueba con una única respuesta correcta, sobrevive intacta en la mayoría de las aulas del mundo. No porque nadie haya notado el problema, sino porque el problema, para ciertos intereses, es en realidad la solución. La herramienta más poderosa de esta maquinaria silenciosa es la memorización en detrimento de la comprensión. Desde los primeros años de escolarización, el éxito académico se mide por la capacidad de reproducir información, no de transformarla, cuestionarla o aplicarla a contextos nuevos. El estudiante que memoriza las fechas de las guerras napoleónicas recibe una calificación brillante. El estudiante que pregunta por qué la historia se enseña casi exclusivamente desde la perspectiva del vencedor recibe, en el mejor de los casos, una mirada desconcertada. La curiosidad, esa chispa que enciende todo pensamiento verdaderamente original, es reencauzada sistemáticamente hacia los cauces seguros de la respuesta esperada. Y así, año tras año, la pregunta muere y la respuesta prefabricada ocupa su lugar. Pero si el sistema educativo siembra la semilla de la obediencia intelectual, los medios de comunicación la riegan con una dedicación incansable. Durante la mayor parte del siglo XX, la información fluía en una sola dirección, desde unas pocas voces autorizadas hacia una audiencia masiva y pasiva. La televisión, la radio, los grandes periódicos constituían un oligopolio informativo que decidía qué era relevante, qué era verdad y, sobre todo, qué no merecía ser discutido. No hacía falta censurar abiertamente. Bastaba con no cubrir, con no nombrar, con encuadrar el debate dentro de los límites de lo que el sistema consideraba aceptable. Walter Lippmann, uno de los periodistas más influyentes del siglo pasado, lo llamó la fabricación del consenso, la capacidad de modelar la opinión pública no a través de la coerción, sino a través de la selección cuidadosa de lo que la gente tiene permitido pensar. El advenimiento de Internet prometió romper ese monopolio de forma definitiva. Y en parte lo hizo. Por primera vez en la historia, cualquier persona con una conexión podía acceder a fuentes de información de todo el mundo, publicar sus propias ideas y desafiar el relato oficial desde su propia habitación. Fue un momento de una potencia democrática sin precedentes. Pero la promesa se torció de una manera que nadie anticipó completamente, porque la revolución digital no democratizó el conocimiento, democratizó el ruido. Y en medio de ese ruido ensordecedor, surgieron nuevos poderes con herramientas de manipulación cognitiva infinitamente más sofisticadas que cualquier periódico del siglo pasado.
Las redes sociales son, en este sentido, el experimento de ingeniería conductual más ambicioso de la historia humana. No son plataformas de comunicación con algunos efectos secundarios problemáticos. Son sistemas diseñados, desde su arquitectura más fundamental, para explotar los sesgos cognitivos que exploramos en el capítulo anterior. El botón de me gusta activa el mismo circuito de dopamina que las máquinas tragamonedas. El algoritmo de contenido no te muestra lo que es más verdadero ni lo que es más útil. Te muestra lo que es más probable que te mantenga mirando la pantalla. Y lo que más nos mantiene enganchados, lo que los ingenieros llaman tiempo en la aplicación, es invariablemente lo que nos genera una respuesta emocional intensa, especialmente el miedo, la indignación y la sensación de pertenencia a un grupo frente a un enemigo común. El resultado de esta ecuación es la cámara de eco, ese fenómeno en el que el algoritmo, al mostrarnos contenido que refuerza nuestras creencias existentes, construye a nuestro alrededor una burbuja informativa tan hermética que el mundo exterior acaba pareciendo no solo diferente, sino literalmente incomprensible. Dos personas que consumen distintos feeds de noticias no solo tienen opiniones diferentes, habitan realidades diferentes, con hechos diferentes, con villanos diferentes y con héroes que no se reconocen mutuamente. La polarización que observamos en las sociedades contemporáneas no es un fenómeno espontáneo ni inevitable. Es, en gran medida, el producto previsible y medible de sistemas diseñados para maximizar el compromiso emocional a cualquier costo intelectual. Y aquí radica quizás la ironía más cruel de nuestra época. Jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido acceso a tanta información, y sin embargo jamás había sido tan difícil pensar con claridad. La abundancia de datos no produce sabiduría de forma automática. Produce, en ausencia de herramientas críticas, lo que el filósofo contemporáneo Harry Frankfurt llamó con una palabra perfectamente inglesa que se ha vuelto universal: bullshit. No la mentira deliberada, que al menos requiere conocer la verdad para distorsionarla, sino la indiferencia total hacia la verdad, la proliferación de afirmaciones cuyo único criterio de valor es su utilidad para generar adhesión emocional, sin ningún respeto por la evidencia, por la lógica o por la complejidad real de los hechos. Lo que el sistema educativo, los medios tradicionales y las redes sociales comparten, a pesar de sus diferencias superficiales, es una misma función profunda: recompensar la conformidad y penalizar la incomodidad intelectual. El alumno que acepta las respuestas recibe buenas calificaciones. El consumidor que se queda dentro de su burbuja recibe contenido placentero. El ciudadano que repite los marcos interpretativos de su tribu recibe aprobación social. En todos los casos, el sistema ofrece el mismo premio envenenado: la certeza cómoda a cambio del pensamiento genuino. Y así, generación tras generación, se reproduce una forma de existencia intelectual que no es ignorancia en el sentido clásico del término, porque estas personas saben muchas cosas, sino algo mucho más difícil de curar: la convicción profunda e inamovible de que ya se sabe suficiente. Hay un momento singular en la vida de ciertas personas, un instante que no siempre llega con fanfarria ni con revelación dramática, sino con la silenciosa incomodidad de una pregunta que ya no puede ser ignorada. Es el momento en que alguien se detiene en medio del torrente de información, de opiniones prestadas y de certezas heredadas, y se pregunta con honestidad radical: ¿este pensamiento es mío o me lo dieron ya pensado? Ese momento de pausa, esa fractura diminuta en la superficie lisa de las convicciones automáticas, es el inicio de todo pensamiento crítico genuino. No es el final del camino, es apenas la primera bocanada de aire de alguien que no sabía que estaba ahogándose. Recuperar la mente no es un acto instantáneo ni un estado permanente que se alcanza una vez y se posee para siempre. Es una práctica, una disciplina que se cultiva con la misma constancia y la misma humildad con que un músico afina su instrumento cada día, sabiendo que el instrumento nunca está perfectamente afinado, sino siempre en proceso de serlo. Las herramientas que exploraremos no son abstractas ni reservadas para filósofos académicos. Son métodos concretos, probados a lo largo de siglos de historia intelectual, que cualquier ser humano dispuesto a soportar la incomodidad del cuestionamiento puede comenzar a aplicar hoy, en su vida cotidiana,
en sus conversaciones, en sus decisiones y en su forma de consumir el mundo. La primera y más antigua de estas herramientas es el método socrático, esa práctica que Sócrates ejerció con tanta ferocidad en las plazas de Atenas hace más de 2400 años que sus conciudadanos acabaron condenándolo a muerte por ello. El método es deceptivamente simple. En lugar de aceptar una afirmación como verdadera, se le formula una pregunta, y luego otra más. No con el ánimo de destruir al interlocutor, sino con el propósito de examinar juntos si la afirmación resiste el escrutinio o si se desmorona al primer contacto con la realidad. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? ¿En qué evidencia te basas? ¿Qué suposición estás dando por sentada sin haberla examinado? ¿Existe alguna situación en que esto que afirmas no sea cierto? Preguntas, llaves capaces de abrir casi cualquier cerradura intelectual. La segunda herramienta es lo que el empresario y pensador Elon Musk popularizó con el nombre de razonamiento desde primeros principios, aunque su origen filosófico se remonta, una vez más, a Aristóteles. Consiste en desmantelar un problema hasta sus componentes más fundamentales e irrefutables, los hechos básicos que no pueden ser cuestionados, y desde ahí reconstruir el razonamiento desde cero, sin las analogías heredadas, sin los marcos de referencia convencionales, sin la carga del «así es como siempre se ha hecho». La mayoría de los seres humanos razona por analogía. Esto es parecido a aquello, así que probablemente funciona de la misma manera. El pensador de primeros principios pregunta, ¿qué es verdad aquí, fundamentalmente, independientemente de cómo se haya hecho antes? La diferencia entre ambos enfoques no es solo intelectual, es la diferencia entre reproducir el mundo y transformarlo. Pero ninguna herramienta de pensamiento crítico funciona sin enfrentarse a uno de los obstáculos más profundamente humanos de todos, la intolerancia a la incertidumbre. El cerebro, como hemos visto, está diseñado para buscar patrones y certezas, para cerrar los espacios vacíos con cualquier narrativa que le proporcione la sensación de control. Vivir en la incertidumbre es cognitivamente costoso y emocionalmente agotador. Por eso la mayor parte de las personas prefiere una respuesta incorrecta pero clara a una pregunta abierta pero honesta. El pensador crítico, en cambio, aprende a desarrollar lo que el poeta inglés John Keats llamó capacidad negativa, la habilidad de permanecer en la duda, en la ambigüedad, en el misterio, sin la irritable necesidad de alcanzar un hecho o una razón de forma precipitada. Tolerar no saber es, paradójicamente, el primer paso para aprender de verdad. Asociada a esta tolerancia a la incertidumbre está una de las virtudes intelectuales más raras y más valiosas de nuestra época: la disposición a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica. En un mundo donde las redes sociales han convertido cada opinión en una declaración de identidad tribal, cambiar de postura es percibido frecuentemente como una señal de debilidad o de inconsistencia. Los políticos que cambian de posición son tachados de traidores. Los intelectuales que revisan sus ideas son acusados de oportunismo. Sin embargo, desde la perspectiva del pensamiento crítico, cambiar de opinión ante nueva evidencia no es una debilidad. Es exactamente lo que distingue a un pensador de un ideólogo. El científico que no revisa sus hipótesis cuando los datos le contradicen no es un científico. Es un creyente con bata blanca. La cuarta herramienta es la lectura profunda. Y es necesario distinguirla con cuidado del consumo superficial de texto que domina nuestra era digital. Leer profundamente no significa leer mucho, ni leer rápido, ni acumular títulos en una lista de libros completados. Significa leer con resistencia activa, con un lápiz en la mano, subrayando las afirmaciones que merecen ser cuestionadas, anotando las preguntas que el texto no responde, buscando las contradicciones internas y dialogando con el autor como si fuera un interlocutor presente. La gran tradición intelectual de la humanidad vive en los libros, no como objetos de veneración, sino como interlocutores. Leer a Platón, a Montaigne, a Hume, a Simone de Beauvoir o a Richard Feynman no es un ejercicio de erudición. Es una práctica de gimnasia mental que entrena al lector a seguir argumentos complejos, a identificar premisas ocultas
y a sostener ideas contradictorias en la mente al mismo tiempo sin colapsar en una conclusión prematura. Finalmente, y quizás la herramienta más contraintuitiva de todas, está la práctica de buscar activamente las mejores versiones de los argumentos con los que no estás de acuerdo. Los filósofos la llaman el principio de caridad intelectual, y su lógica es implacable. Si solo te enfrentas a versiones débiles y caricaturizadas de las ideas que rechazas, nunca sabrás si tus propias ideas son sólidas, porque nunca han sido realmente puestas a prueba. El pensador crítico genuino no construye muros contra las ideas incómodas. Las busca, las estudia con rigor y las somete al mismo escrutinio implacable que aplica a las propias. No para rendirse ante ellas, sino para salir del encuentro con argumentos más fuertes, más matizados y más honestos. Estas herramientas no eliminan los sesgos cognitivos. No borran los años de condicionamiento educativo, ni desmantelan de la noche a la mañana los algoritmos que moldean nuestra dieta informativa. Pero hacen algo que ningún sistema de poder, ningún algoritmo y ninguna cámara de eco puede deshacer fácilmente. Crean una distancia entre el estímulo y la respuesta. Un espacio diminuto, pero infinitamente precioso, en el que reside, precisamente, la libertad. Ese espacio es el pensamiento crítico. No una habilidad que se tiene o no se tiene desde el nacimiento, sino una práctica que se elige, se cultiva y se defiende cada día, como un acto de insurrección silenciosa contra el piloto automático que el mundo, con la mejor o la peor de las intenciones, ha instalado en nuestra mente. El 95% no sabe pensar no porque no pueda, sino porque nadie le dijo que tenía ese poder. Ahora tú lo sabes.